Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de videos sobre el framework Reflex de Python que nos permite crear aplicaciones web utilizando solo Python. En esta ocasión vamos a ver tres aspectos importantes a la hora de nosotros crear una aplicación web, que son las páginas, los componentes y los estados globales de nuestra aplicación y de los componentes. Entonces, aquí estoy mostrando la documentación de Reflex en la cual nos muestra algunos ejemplos de cómo podemos nosotros crear componentes y nos muestra o nos deja un enlace a una librería en la cual tiene muchos componentes predefinidos según la funcionalidad que estos cumplen. Así que si quieren profundizar un poco más, aquí les dejo el enlace en la descripción de este video donde nosotros podemos ver que hay diferentes tipos de componentes ya predefinidos y que Reflex nos muestra o nos da ejemplos de cómo podemos implementarlo nosotros en nuestro proyecto. Así que es muy chévere que puedan darle una revisada a esta documentación. Entonces, con el objetivo de ver cómo nosotros podemos crear páginas, componentes y manejar los estados, voy a crear un proyecto desde cero en el cual vamos a ir agregando nuevas cosas en cada video. Y hoy vamos a empezar creando un contador, el cual nos va a permitir ver cómo creamos nuestra página, cómo creamos nuestros componentes y cómo manejamos los estados de una manera muy sencilla. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros, nos vamos a ir a la terminal y vamos a crear una carpeta donde nosotros vamos a meter nuestro proyecto. Entonces nos vamos a esa carpeta app2 que yo acabo de crear y ahí vamos a ejecutar los pasos que vimos en el video anterior, que fue creamos primero un entorno virtual de Python. De esta manera, una vez que esté listo nuestro entorno virtual, lo que vamos a hacer es que lo vamos a activar. Y una vez que nuestro entorno virtual esté listo, esté activado, lo que vamos a hacer es actualizar la versión de pip. Entonces la versión de pip la vamos a actualizar para no tener inconvenientes a la hora de nosotros ejecutar, instalar Reflex, porque muchas veces podemos tener problemas, como les mostraba en el video anterior, entonces es mejor prevenir y actualizar nuestra versión de pip. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el comando pip install reflex para empezar a actualizar todos los paquetes e instalar el framework en nuestro entorno virtual. Eso puede tardar un momentico, así que voy a pausar el video y nos vemos ahorita mientras se realiza la instalación. Una vez que hemos instalado ya Reflex, lo que vamos a hacer es crear ahora un proyecto desde cero. En el video anterior les mostré cómo crear un proyecto con ejemplos, pero en este caso vamos a empezar desde cero. Ahí nos da la opción, vamos a escoger la opción blank y ahí nos crea nuestro proyecto de manera inmediata. Un proyecto que está desde cero, ahí podemos ver. Vamos a abrir este proyecto en un editor de código como Visual Studio Code y vamos a ver cómo empezamos. Entonces, aquí les muestro el Visual Studio Code, se está abriendo. Tenemos nuestra carpeta app2 y tenemos una página ya creada que es un index, el cual pues nos muestra como una pequeña bienvenida ahí al framework. Entonces, aquí vemos que hay una manera en que nosotros podemos crear las páginas, pero yo les voy a mostrar otra un poco más interesante. Entonces, vamos a iniciar vamos a correr nuestro proyecto con Reflex Run para ver qué es lo que viene y empezar a modificarlos y agregarle lo que nosotros le queremos agregar para mostrar cómo es el manejo de los componentes, de las páginas y de los estados. Entonces ahí lo estoy compilando, puede que tarde algunos minuticos en compilarse, pues dependiendo la máquina, así que voy a pausar el video y nos vemos en un momento. Una vez que ha compilado nuestro proyecto, nos dice que la aplicación se muestra por el localhost y el puerto 3000. Entonces nos vamos al localhost, puerto 3000, para ver nuestra aplicación. Entonces él ahí va a empezar a cargar, pues va a empezar a identificar la aplicación, el servidor de la aplicación y puede que tarde algunos segunditos cuando es la primera vez en cargar la página.
Así que no se desesperen. Aquí vemos que ya la página nos ha cargado, nos dice, nos da una bienvenida y pues corre por el índice. Esta es la página del índice. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear una página. Vamos a borrar esto. Vamos a dejarlo sin esto. Vamos a dejar solamente la bienvenida. Solamente dejemos el welcome. Y dejamos esto así para dejarlo completamente en blanco. Ahí vemos que él cuando identifica un cambio lo compila y lo muestra ya el cambio inmediatamente. Así que vemos que aquí empieza a cargar la página. He notado que Reflex sí es un poquito lento. No sé si es mi máquina, pero puede que en actualizaciones vayan mejorando algunas cosas. Ahora bien, nos vamos a crear una nueva página. Vamos a llamar una página, vamos a crear una página que se va a llamar Counter, donde vamos a tener el contador. Entonces, lo primero que vamos a importar es Reflex, que es a partir de esa biblioteca en donde vamos a tener o vamos a traer todo lo que vamos a necesitar. Entonces, importamos Reflex y lo que vamos a hacer ahora es definir una página. En Reflex, las páginas se definen como métodos de Python. Por tanto, una página es un método, ya sea un método que devuelve un componente, es una página. Entonces, y un componente pues que tiene dentro de sí muchos otros componentes, ya que en Reflex esa es como la filosofía, un componente que trae dentro de sí todos los componentes que conforman mi página. Entonces voy a crear un componente, voy a crear un método que simplemente me va a devolver un componente. Y vamos a hacer un return. Y lo que vamos a hacer es que efectivamente vamos a devolver un componente padre. En este caso voy a devolver un fragmento, que es un componente que dentro de sí, como pueden observar, acepta otros componentes. Este es como un contenedor en donde yo voy a meter todos mis componentes que van a conformar mi página. Entonces, en este caso, yo quiero meter dentro de ese componente otro componente que se va a encargar de centrar todos aquellos componentes que estén dentro de él. Vean cómo va funcionando lo que es Reflex. Son componentes dentro de otros componentes. Pero a medida que vayamos viendo, vamos a ver que se hace bastante sencillo. Entonces, aquí este componente lo que me hace es que me centra todos los componentes hijos que estén dentro de él. Aquí voy a meter otro componente que va a ser un título. Entonces veamos que los componentes pueden recibir ya sea otros componentes dentro de él o pueden recibir propiedades, atributos. Entonces en este caso simplemente voy a llamarle contador y le voy a pasar un atributo que va a ser el tamaño de la letra que quiero que se utilice en ese título. Le vamos a poner que es un tamaño grande. Aquí ya hemos agregado un título en nuestro, por decirlo así, nuestro contenedor padre. Y ahora vamos a agregar un pequeño texto. Un pequeño texto con un componente llamado test. Este componente llamado test, pues como su nombre lo dice, lo que lleva es por dentro texto. Mi primer componente contador. Entonces aquí le hemos puesto como un pequeño texto. Y vamos a ejecutar esto antes de seguir creando nuestro contador. Vamos a guardar y vamos a tratar de mostrar eso en nuestra aplicación web. Pero veamos, ¿cómo le indicamos nosotros a Reflex que esto es una página? Pues colocamos @rx y ponemos .page. Llamamos al método page y le indicamos la ruta por la cual nosotros queremos que esta página counter se muestre. Entonces le vamos a decir que va a ser la ruta counter y le vamos a poner un título a esa ruta. Le vamos a poner contador. Listo. Una vez que guardamos, además de indicarle que esto es una página, debemos inicializar esa página en estos init. Porque si no, no se nos va a mostrar, no la va a encontrar. Entonces aquí hacemos un from, importamos pues. From the counter, vamos a importar el método counter que va a ser como tal la página. Y una vez que ya nosotros hemos importado
inicializado la página en este archivo y hemos indicado a Reflex que esta es una página y la ruta por donde va a mostrarse, ya nosotros podemos ir a nuestro proyecto y le vamos a poner un counter y podemos ver que ya tenemos nuestra primera página, que es un contador. Entonces, si nosotros vemos aquí, se nos están viendo, se nos están superponiendo los dos componentes que hemos creado. ¿Cómo podemos solucionar esto? Y interesante que haya pasado es, hay otro componente que me organiza los componentes que están dentro de él de manera vertical. Entonces se llama BS Stack. Entonces este componente me permite que los demás componentes que se encuentran dentro de él se observen de manera vertical. Entonces, una vez que yo meta mis componentes dentro de este otro componente, ya se van a ver de manera vertical. Y ahí nos ahorramos algo de estilo. Entonces, esperamos que se compile, porque puede que todavía no haya tomado la compilación aquí. Pero una vez que la tome, vemos que se nos ve de manera vertical. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es crear un botón que nos permita aumentar en una unidad un índice y otro que nos lo permita disminuir en una unidad. Pero yo quiero que eso se vea horizontalmente. Entonces, voy a crear un componente que es HStack. Es muy parecido al que mostramos hace un momento, pero este alinea los componentes de manera horizontal. Y vamos a crear tres componentes más, que va a ser un botón. Vamos a crear un pequeño texto, que es donde se va a mostrar el contador, el valor del contador. Y vean que todos los componentes deben estar separados por coma. Y otro botón. Entonces, en el primer botón, vamos a ponerle un nombre a ese botón. Le vamos a poner el símbolo menos. Y al otro le vamos a poner el símbolo más. Y a este le vamos a poner inicialmente un 0. Y si nosotros guardamos los cambios, esperamos que compile, que tome los cambios Reflex y vamos a ir al buscador, al navegador, para ver cómo se observan esos cambios que acabamos de hacer. Agregamos dos botones y un pequeño texto. Vean, aquí están los dos botones y un pequeño texto entre los botones. El objetivo es que cuando presionemos el botón menos, disminuye en una unidad el número que se encuentra en el medio, y si presionamos el botón más, aumente. Un contador muy sencillito para ver el manejo de los componentes y los estados. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos los estados en Counter? ¿Qué digo? En Reflex. Entonces, vamos a crear una clase. Los estados se manejan desde la clase. Entonces, creamos una clase y le vamos a llamar StateCounter a la clase, porque va a ser la clase de los estados del contador. Entonces, primero esa clase tiene que heredar de state de la librería de Reflex. Y así ya él nos va a empezar a manejar los estados. Entonces, vamos a crear una variable index que va a ser de tipo entero, la cual nos va a tener el valor de ese contador, en el valor que se encuentre. Ahora vamos a definir tres métodos. Tres métodos, sí. Uno que va a ser aumentar. Creamos un método aumentar. Y todos los métodos reciben la variable self, que nos permite acceder a las variables definidas de estado. Entonces, nosotros lo que va a hacer este método es lo que nos va a cambiar el estado, va a modificar el estado, las variables de estado. Entonces, hay dos tipos de métodos: los métodos que nos permiten cambiar las variables de estado, y están los métodos que son los que nos devuelven el estado. Entonces, ahora mismo vamos a crear dos métodos, que es aumentar y disminuir, que nos permiten cambiar el valor de nuestro estado. En este caso, vamos a hacer el índice, va a decir el índice va a ser igual al valor que tenga el índice y le va a aumentar en una unidad. Y el de disminuir va a ser lo mismo. Disminuir va a ser lo mismo, simplemente que en vez de sumarle, vamos a disminuir. Entonces, tomamos el índice, vamos a modificar el índice, que es nuestra variable de estado, y le vamos a restar en una unidad.
Y ahora vamos a crearnos un método que es aquellos métodos que nosotros utilizamos para para que nos devuelvan el valor de nuestras variables de estado. Y estos métodos nosotros los tenemos que poner una anotación arriba que diga rx.var. ¿Por qué? Porque son métodos que nos sirven para tomar el valor que tenga nuestro estado. Entonces vamos a ponerle un getIndex utilizando un poco lo que es programación orientada a objeto. Y le indicamos que este va a ser un método que nos va a devolver pues nuestro estado. Accedemos a nuestro estado y lo tomamos y lo devolvemos. Entonces aquí observamos que ya creamos dos métodos que son los que modifican mi estado. Tengo mi variable de estado y además tengo un método que me devuelve el valor que tenga mi estado en ese momento. Ahora bien, ¿cómo voy a relacionar esto con mi página, mi componente? Entonces lo que voy a hacer es que de la clase stateCounter, bueno, voy a agregar un método onClick. Recuerdan que al inicio dijimos que los componentes tenían atributos. Uno de esos atributos es que le podemos poner una acción, ¿cierto? Un desencadenador de eventos, en este caso a un botón. Vamos a desencadenar un evento que lo que vamos a hacer es llamar al método disminuir en este caso. Entonces pasamos el método disminuir y cuando presionemos el botón más, cuando se dé clic sobre el botón más, vamos a llamar al método aumentar. Y de esta manera hemos disminuido y aumentado. Podemos disminuir y aumentar nuestro estado. ¿Y aquí qué tenemos que mostrar? Pues simplemente vamos a mostrar nuestro estado. ¿Con qué? Llamando a la función que nos lo devuelve, que es getIndex. De esta manera hemos creado un contador. Tenemos las dos funciones que nos cambian nuestro estado, en la cual se le asignamos al botón más y al botón menos, y tenemos el que muestra el componente pues que muestra el estado actual que tenga nuestro contador. Ahora vamos a ver que vamos a aquí reiniciamos la página y vemos que una vez que nosotros empecemos a presionar el botón más, aumenta el estado de nuestro contador y cuando presionemos menos empieza a disminuir. Esto, aunque no lo crean, es en estado global. Si yo voy a otra ruta, a la ruta index, vean en qué estado estaba, en el 7. Si yo me devuelvo a la ruta index y después me devuelvo a contador, vamos a ver que se mantiene nuestro estado. Se mantiene nuestro estado. Bueno, no se llama contador, sino counter. Disculpen ahí la confusión. Vean que nuestro estado se mantiene en 7. Entonces, esta es la forma en cómo nosotros manejamos los estados globales. Podemos crear una página y podemos ir agregándole cositas a nuestra página. Los espero en el próximo video en el cual vamos a estar haciendo otro ejemplo en el que agreguemos otros componentes, ya sean formularios, y podemos consumir una API que ya esté expuesta para ver cómo podemos traer la información, mostrarla y bueno, muchas otras cosas. Pero antes de terminar, te invito a que te suscribas y que le des tu like a este video si te gustó y si tienes duda, pues deja tus comentarios para que así me apoyes y pueda yo seguir subiendo más videos. Nos vemos en el próximo video. Que estén bien. Chao.